conflicto que surge de golpe y nos lleva la mirada a Colombia y a Estados Unidos. Un conflicto diplomático que amenazó en algún momento con escalar y parece que se quedó y por ahora firmaron las paces, ¿no? Escaló y desescaló en tiempo récord, sí. y creo que tiene mucho que ver con la estrategia de negociación de Donald Trump y su firmeza a la hora de decir voy a llevar adelante mi política migratoria y mi política de deportaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos toma la disposición de deportar a 160 ciudadanos colombianos y devolverlos a su país luego de detectar que eran personas que tenían una permanencia ilegal en los Estados Unidos. Bueno, Colombia rechaza esto, o sea, rechaza recibir estos vuelos de repatriación o de deportación por parte de los Estados Unidos, y Estados Unidos impone una serie de sanciones, e incluso sanciones que tenían que ver con lo comercial, ¿no? Y que afectaban sanciones arancelarias o políticas arancelarias para castigar a esta negativa de Colombia, que por cierto, Petro, un presidente de la izquierda más dura de América Latina, ¿no? Un hombre que incluso ha sido cuestionado por muchos manejos de crisis diplomáticas, bueno, entre ellas esta. Petro, bueno, que invoca, ¿no?, cuestiones como la dignidad y demás, y nuestra gente, más allá de quien pueda o no estar de acuerdo con la política de Trump, se muestra declarativamente duro, pero lo cierto es que al cierre del día lo que conocimos es que finalmente habían llegado a un acuerdo donde Colombia aceptaba recibir a estas personas que habían sido deportadas por los Estados Unidos. Recientemente, no sé si podemos ir a la cuenta de X, ex Twitter de Gustavo Petro, si no se los cuento aquí de manera resumida. Colombia acepta esto con la condición de ir a buscar Colombia a sus propios ciudadanos para repatriarlos, ¿no? Esto forma parte también de una presión y una decisión muy clara por parte de la administración de Donald Trump de que su política migratoria, piedra angular de la campaña, se va a desplegar con toda contundencia, y esto tiene como parte fundamental a un proceso de deportaciones muy masivas. Quiero decirte esto con respecto también a otros países expulsores u otros países desde los cuales sale muchísimo flujo migratorio, como Venezuela. ¿Qué puede llegar a pasar con el régimen de Nicolás Maduro? Por cierto, muy sancionado por el gobierno norteamericano. Y recordemos, el gobierno norteamericano reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, ¿no? Y Venezuela es la principal fuente de flujo migratorio, con un éxodo de más de 8 millones de personas, ¿no? Está con nosotros Ignacio Lava, aquí analista internacional, a quien agradecemos mucho. Ignacio, gracias. ¿Cómo te va? Tu mirada sobre este conflicto, esto que estaba contando Caro en detalle minucioso. Bueno, muchas gracias por invitarme. A ver, me parece que teníamos indicios de lo que iba a ser la política de Trump hacia la región, particularmente en el tema migratorio, pero digo, ya la semana pasada cuando le preguntan a Trump ¿qué tanto importa América Latina? Dijo, bueno, no nos importa, ellos dependen de nosotros, nosotros no de ellos, ¿no? Y acá tenemos como un primer test, ¿no? Donde Trump toma una medida, Petro responde, Trump dobla la apuesta, Petro amenaza para doblar la apuesta en algo que es como que yo creo que es la diplomacia de los deslenguados, ¿no? Sí. Ahora, la diplomacia del deslenguado tiene que tener atrás capacidades reales. Si no hay capacidad real, y digo, el daño que le podía causar a Colombia, una escalada, era mucho mayor que el daño que le podía causar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y vemos que Petro finalmente da marcha atrás en medio de una situación complicada. Esta semana Colombia va a cambiar de canciller, ¿no? A final de la semana, el 31. Y con el precedente de que la semana pasada Petro tuvo que declarar el estado de conmoción interior por la situación en el Catatumbo. Digo, no la mejor semana de Petro. Creo que era más conveniente esto de dar marcha atrás. Estados Unidos es un cliente importante para Colombia, no tanto así Colombia para los Estados Unidos. El daño es mucho mayor. Si esto es algo que normalmente se practica y que pasa, este tipo de deportaciones, no es la primera vez, incluso a Brasil también. ¿Por qué en este caso Petro pone el grito en el cielo? ¿Era por la forma en la cual estaban deportando a estos colombianos? No, yo creo que esto es más un intento de sacarle rédito político interno a algo, y que va a seguir un poquito el show, porque está esta conferencia convocada urgente por la CELAC por Xiomara Castro, que pertenece así a los mandatarios de izquierda. Pero a ver, yo creo que acá es muy interesante lo que vos planteabas de Venezuela, ¿no? Porque hay toda una discusión sobre qué va a hacer Trump con Venezuela. Venezuela, durante el gobierno de Biden, tuvo como un alivio en las sanciones, y a cambio de eso se reanudaron vuelos de repatriación. Eso se suspendió exactamente hace un año,
y el gobierno de Biden no restableció 100% las sanciones. Las dejó ahí, le dejó la licencia a Chevron, permitió licencias ad hoc a distintas empresas, cosa que fue muy criticada, ¿no? Porque mientras iban incumpliendo flagrantemente los acuerdos de Barbados, el gobierno de Biden dudaba, ¿no? Y ahora, es como que, bueno, ¿Trump qué va a hacer? Uno piensa, bueno, lo puso a Marco Rubio, hijo de cubanos, que se fueron de Cuba antes de la Revolución Cubana, pero es parte del exilio. Uno piensa, bueno, viene la línea dura de vuelta, la presión máxima, y todavía no se ve, porque nombró a la vez otra persona, se llama Richard Grenell, que ya negoció y que dijo que va a negociar. Entonces no está muy claro. Entonces digo, a ver, a Colombia le sale gratis a Trump hacer todo esto. Sí. Pero con Venezuela no está tan claro, porque Venezuela desde hace un año que no acepta repatriación de migrantes. Hubo todo una versión extendida antes que asumiera Trump sobre el tema del lobby muy fuerte de petroleras para que hubiera un acuerdo de migraciones por petróleo, que vamos a ver, y ahí está qué es lo que va a pasar. Entonces, es como un primer test. Yo quiero ver qué pasa si mandan un vuelo con deportados venezolanos. Acordemos que los venezolanos tenían un estatus hasta julio de 2023 y de julio de 2023 en adelante el que entró ilegalmente se lo deporta, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar Maduro ante eso y cómo va a reaccionar Trump ante eso, ¿no? Es importante algo de lo que dice Ignacio. En Colombia está pasando algo muy grave en el noreste del país, en la región del Catatumbo, algo que reaviva el pasado reciente más traumático de ese país, que es un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y facciones de disidentes de las FARC, se llaman las disidencias de las FARC. Esa zona es estratégica para el narcotráfico, es estratégica para todos los ilícitos, pero además es una zona rica en recursos, es una zona fronteriza con Venezuela. Hay al menos 40.000 personas desplazadas a distintos puntos, desplazados internos, pero incluso desplazados que pasaron hacia el lado venezolano. Diosdado Cabello se apuró a ir a la frontera a decir, acá estamos para recibirlos. Hay muchas sospechas de que el régimen venezolano está detrás de estos intentos de desestabilización. Petro tenía y tiene con qué entretenerse en términos de su función presidencial. Esta era una escalada innecesaria, Fede. La cuestión, Ignacio, la cuestión migratoria, ¿es una cuestión central o nosotros lo vemos por ahora de esa manera? Porque quizás no sé, la aplicación real de la política arancelaria de la que tanto habló Trump va a demorar un tiempo más. Bueno, tanto no demoró para algunos países, bueno, ¿no? Para México, Canadá, para Colombia, no demoró. Nosotros es un caso muy diferente, ¿no? No es el principal socio comercial y en términos migratorios lo mismo. A ver, muchas veces se piensa que América Latina es una región muy homogénea, es todo lo contrario, ¿no? La agenda de Estados Unidos con los países de América Latina varía significativamente. La relevancia que tienen los países de Centroamérica, los que dan al Caribe, para Estados Unidos es mucho mayor y la agenda incluye temas que uno normalmente hubiera llamado temas de agenda positiva. El comercio es un tema de agenda positiva. Bueno, con la administración Trump eso se puede poner un poco en duda. Y temas de agenda negativa, como puede ser el narcotráfico y el tema migratorio, ¿no? Entonces, nosotros estamos bastante lejos. Había un presidente mexicano que decía, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos, no sé si estamos tan lejos de Dios, pero claramente estamos bien lejos de Estados Unidos, con lo cual no tenemos temas de agenda negativa. Tenemos bastantes problemas, pero no... Con Estados Unidos no tenemos ese tipo de temática de la migración. El comercio, si Trump aplicara aranceles a todo el mundo es un problema y nos incluyera en la volteada, pero mismo si incluyera a otros países. Trump en el tuit donde anuncia las medidas habla del gobierno socialista de Petro. Bueno, hay varios gobiernos que a los ojos de Trump serían socialistas. Si la política de Trump genera algún tipo de impacto sobre estos gobiernos, bueno, es un problema para nosotros, ¿no? Las consecuencias sistémicas de la política de Trump pueden ser dañinas incluso para países aliados o que cercanos a Trump como el nuestro. Dejó claro ya la semana pasada y vos arrancaste tu alocución hablando de eso, que América Latina, a nosotros nos importa acercarnos, o debería importarnos. A Estados Unidos, la verdad que no estamos en la primera página de su agenda. Históricamente nunca lo hemos estado, pero hay muchos temas que nos ponen ahí, ¿no? Del tema de la relevancia que le da la migración, el hecho de que nombre al primer descendiente de latinos como secretario de Estado. Uno piensa que realza un poquito el hecho de que, entre tantas otras cosas, uno de los temas haya sido la cuestión de los puertos chinos en la entrada y salida del Canal de Panamá. Uno dice, bueno, no depende. Es cierto que casi para cualquier país latinoamericano, Estados Unidos pesa más que cualquier país latinoamericano para Estados Unidos, salvo honrosas excepciones en algún momento de la historia, ¿no?
pero no comparado con Medio Oriente, con Rusia o con China, no, históricamente América Latina no ha sido prioridad. Sí, igual sí te digo una cosa, Fede, Ignacio, no sé si estás de acuerdo. En materia de seguridad sí es importante América Latina y sí son importantes las alianzas con América Latina. Una de las órdenes ejecutivas tuvo que ver con la declaración del Tren de Aragua, una organización criminal de las más grandes, por cierto. Hay que ponerse en tema y saber qué es el Tren de Aragua, pues está teniendo penetración en muchos países. Chile está haciendo lo propio, ¿no? Reconociendo que han tenido presencia allí en el territorio. Una de las primeras decisiones tuvo que ver con declarar al Tren de Aragua organización terrorista, casi en una especie de movida análoga a la de Bukele o a la de Noboa en Ecuador, declarando organizaciones del narcotráfico o del crimen organizado, organizaciones terroristas, para desplegar otro tipo de esfuerzo para terminar de sofocarlas, descabezarlas y desmantelarlas en su penetración en Estados Unidos, pero también en la región. Sí, esto tiene que ver también con una estrategia de negociación. Cuanto más chiquito yo te hago sentir, menos pretencioso te pones en una mesa en la que te estoy negociando algunas cuestiones que son sensibles, como flujo migratorio, como cooperación en materia de seguridad. Sin dudas, el peso específico de América Latina, como bien decía él, es relativo y ni que hablar de la Argentina, pero también hay que saber que es una estrategia de negociación que Trump despliega y con bastante efectividad a las claras, ¿no? Ignacio, ¿qué pensás de esto que dice Caro? No, sin duda, a ver, que alguien no sea prioridad no quiere decir que sea irrelevante, ¿no? Exacto. O sea, Sí. hay muchos temas relevantes, digo, el comercio, la presencia china, digo, uno piensa esta estrategia de bully, matón, que despliega Trump, uno dice, bueno, en el corto plazo a Trump le van a salir casi todas, no todas, vamos a poner, porque digo, Cuba sigue estando ahí, el régimen de Maduro sigue estando ahí, veremos qué pasa, ¿no? Pero digo, algo que le ha servido a Estados Unidos y que me parece que Trump no valora es el soft power, ¿no? Que es el poder de la reputación. Esto obviamente genera como cierta, va a generar como cierta cosa de anti-norteamericanismo si Estados Unidos recurre con mucha frecuencia a esta cosa de, bueno, te impongo, te amenazo, te trato como, no sé, como trataban los presidentes norteamericanos a los países latinoamericanos, sobre todo Centroamérica y el Caribe, principio del siglo XX, ¿no? Y eso va a ir erosionando y va a hacer que algunos empiecen a mirar con más cariño a las alternativas o que digan, bueno, tengo a un matón al lado, tengo que hacer equilibrio de poder. ¿Quién tengo disponible para hacer equilibrio de poder? Y bueno, están los chinos. Claro. Va a haber, digo, la presencia china en la región es un tema de preocupación para Estados Unidos. Digo, vimos el desfile que hubo de funcionarios norteamericanos en la Argentina, a pesar de que la distancia que podía haber entre Milei y Biden el año pasado. Vimos la preocupación que tenían por el tema del puerto en Tierra del Fuego, la preocupación que les genera el puerto de Chancay en Perú. Entonces, digo, no sea cosa que tanta presión máxima sobre sin distinguir entre quién está más cerca, más lejos, quién me genera más migración o menos, terminen viendo, haciendo ver, bueno, al final a esto le tenemos que poner un freno y cuanto más lejos, más tranquilos, ¿no? Pero digo, busquemos al amigo que equilibre, ¿no? Pero hoy mirá la cantidad de frentes que tiene también Estados Unidos, porque a nivel, no sé, vos mirás a nivel periodístico hoy y la noticia más importante tiene que ver con la baja o la caída de las acciones porque entra una compañía china de inteligencia artificial que se llama DeepSeek, que parece que por mucha menos plata te puede hacer lo que sí te hacen las grandes tecnologías norteamericanas con cientos de millones. Entonces, me parece que también el foco sigue estando ahí. Otro de los focos de Estados Unidos. No digo que sea el único, pero por supuesto China es como la mayor parte de la mirada de los Estados Unidos o de esta administración está puesta en China, claramente, ¿no? Yo creo que desde hace varias administraciones. Hubo un momento, me animaría a decir, entre 2000 y 2012, que Estados Unidos, la presencia china en América Latina no le preocupaba mucho. Le decía, bueno, es bueno que aumente el comercio, buscan recursos. Y es como que lo que se llama el realismo en relaciones internacionales lo tenían como olvidado. Y de pronto dijeron, bueno, cuidado. Recursos naturales, litio, ¿sí? Petróleo, los acuerdos que tuvieron de deuda colateralizada por petróleo con Venezuela, con Ecuador, que hicieron que prácticamente la producción de petróleo de Ecuador y Venezuela quedara hipotecada a los chinos. Y en algún momento alguien dijo, bueno... Telecomunicaciones, información. Digo, la hidrovía, por ejemplo, que tanto estuvo en la agenda. Entonces, ahí me parece que esa prioridad viene... de hace rato, por lo menos me animo a decir, desde del segundo gobierno de Obama, y donde este tema que vos señalás de la tecnología, digo, pasan los gobiernos y digo, Trump, Biden, y antes de Trump, Obama, y los tres, digo, van incrementando las medidas proteccionistas contra China. Digo, cambian un poquito los modos, a veces modales maduros, uso de Twitter, pero en eso hay continuidad y lo ven como
como el gran competidor estratégico. Ignacio, un placer como siempre. No, por favor, muchas Caro, gracias. gracias. A ti. Tenemos que hacer una pausa, muchísimo para contarte, quédate con nosotros.